computadora y ahora después yo se lo paso a Teo la parte que va a todos. Te comparto y pasas, retomamos o querés. Sí, poné esa filmina, la de 1860. Así retomamos el último periodo del 19. Vos avisás. Ahí estamos. Viendo qué sí. Sí. Hola. Yo una cosita. ¿Hablaste, Raúl? Hola. No, me bajo la cámara y bajo el sonido para escucharlo bien a ustedes, porque si no se me corta. Ok. Perfecto, perfecto. Hay una mención de por qué explicábamos este raconto, que es muy, muy breve en general. Yo lo hablo en 4 o 5 meses de clases. Lo que trato de hacer es un raconto para ustedes, para que nos situemos históricamente, porque hay una terrible sensación en el siglo XXI que todo surgió espontáneamente, es decir, que no hay una evolución con ires y devenires en términos de la construcción histórica. Inclusive hay una deformación de la historia, no solo en nuestro país, sino en toda esta etapa de la última década, las últimas 2 décadas, donde se trata de adaptar los hechos históricos, es decir, la historiografía, se la trata de adaptar a las necesidades políticas circunstanciales que atraviesa una sociedad, que atraviesa su sistema político, por lo cual se van transformando las categorías, es decir, supuestamente hoy estamos en una etapa en el mundo donde, por ejemplo, se están derribando monumentos, estatuas y demás, y esto está pasando, por ejemplo, mucho en Estados Unidos, porque un personaje de principios del siglo XIX fue presidente y era esclavista. Y en realidad, cuando decontextuamos que en ese momento que ese personaje del siglo XIX tenía una determinada relación con el esclavismo y demás, lo que hacemos es traer ese personaje a nuestro momento, a nuestro presente, y en realidad lo distorsionamos. Es lo mismo que decir Belgrano, que era un revolucionario con ideas jacobinas, no coincide o no lo considero bueno porque era ultracatólico. Y los jacobinos tenían, como contábamos de Castelli, una muy mala relación con el catolicismo. Es decir, hay cuestiones o un alláter en el proceso revolucionario de Belgrano, como fue Mariano Moreno. Mariano Moreno hace la traducción del contrato social de Montesquieu del francés al español. Y no existe en esa traducción todas las partes relacionadas con la religión, con el catolicismo. Es decir, no las tradujo directamente. Ahora, son fenómenos de la época y no hacían bueno y malo o malo un personaje en la medida que lo midamos con nuestras actuales categorías. Por otra parte, la historia es la que fue,
en términos de lo historiográfico, las interpretaciones históricas, las interpretaciones ideológicas de la historia, bien valen, pero no sirven para negar la existencia de los actos, de los hechos y de los procesos. Dicho esto, yo refería a ese librejo de la venganza de los negros, porque cuando lo concebimos, el historiador, que fue un compañero, amigo y familiar mío, y trabajamos varios episodios históricos en común, teníamos miradas ideológicas y políticas totalmente diversas, totalmente diversas. Sin embargo, pudimos transitar la historia y hacer trabajos complementarios desde dos miradas, y hasta el día de hoy, él falleció hace muchos años, desde mí hacia él hay un entrañable cariño y una empatía mantenida a través del tiempo. Y yo sé que fue la misma empatía, existía el mismo cariño, el mismo amor de él para conmigo, habiendo transitado pensamientos políticos, como decía, totalmente diversos. Me parece que rescatar esto tiene mucho que ver con la necesidad de producir síntesis de pensamiento y no excluir desde el pensamiento a quienes piensan distinto. Porque es más, en la construcción del pensamiento hay también una gran subjetividad. Cuando miramos el hecho histórico, hay un trabajo muy interesante sobre lo que fueron los fusilamientos de los nazis en las fosas albertinas en Italia, donde un historiador hizo un raconto de testimonios de quienes fueron testigos, protagonistas de esa situación, y realmente todos los contemporáneos vivieron un hecho de un fusilamiento masivo, vivieron o lo trasladaron a lo que era su interpretación de distintas maneras. Por eso, de este comportamiento binario que tiene el mundo de hoy, nos impide enriquecernos y lleva a que existan los fundamentalismos, es decir, una sola mirada de cada hecho y no admitir el resto de las miradas. Y el fundamentalismo es la contracara de lo que ha hecho desarrollar a las sociedades, que es el pensamiento científico. Cuento simplemente esto porque nos va a dar marco para el método que vamos a venir trabajando. El método científico, a diferencia del fundamentalismo, lo que produce son hipótesis. Vamos a un ejemplo concreto en una ciencia dura. Yo me encierro en mi laboratorio, hago un trabajo determinado y llego a un resultado. Ese resultado que yo llego con mi experimentación, lo traslado para
que pueda ser conocido, para que pueda ser criticado, a un auditorio donde hay 500 científicos más, y cuando presento la experiencia, no me empiezan a aplaudir 500 personas por la conclusión a la cual yo llegué. Lo más probable, y es lo que pasa y debiera pasar, seguir pasando, es que va a pararse uno y me va a preguntar, pero ¿cuál fue el método que usted utilizó para llegar a este resultado? Y va a pararse otro cuando yo explique ese método y me va a decir, pero tal vez debiera incorporarse tal otra mirada o tal otro componente en esa experimentación que usted no incorporó. Por lo cual, si usted incorporaba este otro elemento, es muy posible que el resultado fuera otro. Y así voy a recibir la crítica de unos y de otros, y yo voy a tener que tratar de defender mi posición original y de ir cambiando el resultado de mi investigación a medida que vaya incorporando otro tipo de miradas que yo no había tenido en cuenta encerrado en mi laboratorio. Eso es lo que hace progresar con el método científico a los grupos sociales. ¿Por qué? Porque es democrático. Ahora, si yo voy con mi primera experiencia y soy un tótem, soy alguien, como se dice ahora, carismático, y digo, me he encerrado en mi laboratorio y traigo este resultado, y los 500 tipos que están ahí me aplauden simplemente, yo voy con ese resultado, esgrimo ese resultado y voy hacia adelante con eso, y evidentemente todo ese grupo va hacia el fracaso porque ese resultado no estuvo sometido a la sana crítica. No sé si se me entiende. Y en los hechos sociales esto pasa permanentemente. Hubo una gran discusión que es para que lo charlemos en otro conversatorio, o para incorporar al margen otras conversaciones. Hacia mediados del siglo pasado, entre dos personajes interesantísimos, que fueron Susan Sontag, americana ella, y Foucault, francés, sobre precisamente el método. Decía Susan Sontag que el hecho tomado como tal, el hecho histórico, era lo que generaba, ella hablaba de lo que erotizaba en términos de la producción futura. Y Foucault lo que discutía, esto es un libro, lo estoy explicando en 3 palabras, Foucault decía que en realidad lo que erotiza, lo que apasiona, es la interpretación de ese hecho original. Y la interpretación de ese hecho original genera tal vez otro nuevo hecho. Y decía que en el campo de lo social esto se produce permanentemente. Y decía como ejemplo Foucault, ¿quién va a leer a Edipo desde Sófocles
cuando ya existió Freud. ¿Mm? Sin embargo, la conclusión de este largo debate hizo que ambos compatibilizaran sus posiciones antagónicas. El disenso creativo tuvo que ver con lo que yo les dije al pasar. Era válido el hecho inicial y es válida su interpretación. Y unos y otros motorizan el camino de la historia, a veces de forma diversa, pero que en algún momento convergen. ¿Por qué? Porque las interpretaciones terminan siendo tan diversas que hay que utilizar a cada una de ellas para resolver los problemas complejos que nos plantea una sociedad. Y esto es lo que estamos tratando de hacer en este proceso. Porque Teo planteaba en términos de lo que le gustaría ver qué ha pasado con el keynesianismo en el siglo XX. Ahora, para llegar ahí, tenemos que saber, me parece, y en términos de la utilización de este método dialéctico que tiene que ver con lo histórico, este proceso que yo les venía sintetizando, que puede parecer como aburrido para muchos. Siempre tenemos ansiedad, y el siglo XXI es un siglo de suma ansiedad. Esto nos pone tan ansiosos que empezamos la cena comiendo el postre. Pero bueno, yendo a lo y atando con el eslabón de la charla anterior, nosotros habíamos hablado de la última etapa del siglo, de los tres pilares, había mencionado yo que en 1836 habían aparecido ya los migrantes en Buenos Aires, los ceneices, hablaba de los genoveses. Y para concluir con ese siglo, cuando aparece la migración, aparece una fuerte migración de obreros calificados, porque la previa, la de 1830 a 1870, de 1836 a 1870, fue sobre todo la de obreros golondrinas, que venían, se los llamaba como tal, porque hacían el recorrido de la golondrina. Venían de Europa en los momentos de cosecha acá a América, a hacer la cosecha, y luego, como las golondrinas, volvían para su país. Como también pasa con las bandadas de golondrinas, siempre algunas quedaban. Así se fue conformando un núcleo fuerte de migración inicial que fue trayendo inclusive a muchos otros que vinieron a hacer la América, entre comillas. Es más, no distinguían cuando llegaba el barco en qué país estaban. Como una de las primeras paradas que hacían después de África era Buenos Aires, los que venían en el cuarto subsuelo, digamos, del barco, que apenas veían la luz del día, llegaban a Buenos Aires, muchos tenían como supuesto destino América del Norte, pero llegaban
quedaban en Buenos Aires y a partir de ahí se difumaban, se diseminaban según muchas de las mafias que los trasladaban, de las compañías, entre comillas, de las compañías de tierras que les prometían trabajo, un lugar para establecerse y demás. Y ahí hubo un momento muy particular donde Buenos Aires estaba totalmente en fuerte contradicción con las provincias del interior, y esto que subyació al día de hoy tiene que ver con lo que era precisamente la puerta de entrada y salida, que ya había sido inclusive en la época de la conquista, en términos de la salida de La Plata, lo que permitía tener el puerto en aquella época era lo que permitía relacionarse con el mundo. Por eso, más allá de lo que se había vivido en términos del monopolio español en su momento, de lo que había sido la disputa por entrar al estuario del Río de la Plata y ascender por el Paraná a los ingleses y a los franceses, lo que fue la gran disputa por la isla Martín García, la gran disputa por lo que hoy es Uruguay, que era la provincia de la Banda Oriental, y a su vez para nosotros los porteños era la provincia de la Banda Oriental, y para los brasileños era la provincia cisplatina. Es decir, había toda una disputa en términos de la integración territorial, inclusive en Buenos Aires estaba la particularidad del supuesto federalismo que hasta el día de hoy se reivindica, mientras que los federales, o el federal de Buenos Aires, como era Juan Manuel de Rosas, que había sido quien manejó el poder desde 1835-1836, tenía la particularidad de representar los intereses de la Pampa húmeda y de lo más atrasado en términos del desarrollo productivo, que era el saladero, frente a lo que era lo más progresista en términos de construcción de una burguesía autónoma, que era todo el desarrollo de las artesanías del noroeste, de las carretas, de los cueros, etcétera, etcétera. Gran parte de la disputa entre los caudillos y demás tenía que ver con esto, ¿no? Es decir, inclusive interpretaciones posteriores traspolaron y aparece Rosa como un concepto de cierto progreso en términos de lo que era la integración territorial y demás, y sin embargo era simplemente lo que imponía la Pampa húmeda, ese estadio poco desarrollado, que era el saladero y demás, respecto a lo que hoy llamaríamos la industrialización. Ahí hay tergiversaciones, interpretaciones diversas de la historia que algún día con mucho tiempo lo vamos a ver.
Esto lleva a que inclusive algunos supuestos unitarios, entre comillas, de los cuales había pensadores muy valiosos porque eran liberales, si traspolamos la categoría de liberal al día de hoy, vamos a hablar de alguien retrógrado en términos de lo que puede ser la comparación con el pensamiento progresista, etcétera, etcétera. Sin embargo, los liberales de la época eran los revolucionarios en términos de las ideas de la colonia, es decir, de mantener un primitivismo, mantener el poder, es decir, a veces con algunas cuestiones que tenían en relación con la defensa de su propio territorio, pero que sirvió en términos de la defensa también de la construcción y del mantenimiento de un espacio como país para que en definitiva se fuera completando la idea de nación. Juan Bautista Alberdi, que fue uno de estos pensadores, decía, allá a mediados del siglo XIX, dijo una frase interesante que tenía, que fue la siguiente. Él decía, países ricos, pueblos pobres. Y en realidad era una contraposición con lo que había sido el desarrollo en América del Norte. Es decir, en el sur, lo que había pasado en Argentina, en el Cono Sur, salvo Paraguay, que habíamos contado que tuvo su primera experiencia revolucionaria ya por principios del siglo XVIII, y que había tenido su intento de desarrollo burgués utilizando capitales británicos durante el siglo XIX, y que esto fue aniquilado con la guerra de la triple infamia, es decir, con la guerra, con el genocidio que practicó Argentina, Uruguay y fundamentalmente Brasil, fogoneado esto por Inglaterra completamente, y por los franceses también. Lo que estábamos viendo es que en realidad en lo que es el Cono Sur, tomando como contracara lo que fue la guerra de secesión en América del Norte, mientras allá triunfó el norte eran colonos, eran los farmers del pacto de Mayflower, colonos que tenían una vida muy sacrificada porque la tierra era muy árida, porque los indios eran muy malos, que les costaba muchísimo desarrollarse, y que esto hizo que fueran generando una concepción de una clase burguesa que aniquiló a sus propios padres, que eran los ingleses. Mientras que los que perdieron, los algodoneros del sur, los maniceros y demás, esclavistas, tenían una cuestión que no generaba la posibilidad de que se estableciera un proletariado como sí ocurrió en el norte. Bueno, acá quienes venían y vinieron triunfando eran los del sur. Grandes extensiones de tierra, vacas que se mataban para sacar dos partes nada más, el matambre y a veces los cueros. Ahora bien, esta cuestión que algún día vamos a tener tiempo para hablar,
concluye en términos de una supuesta integración de Buenos Aires con el resto de la Confederación en 1860 con Bartolomé Mitre, ustedes recordarán, en las batallas de Pavón y Septiembre. Bartolomé Mitre, un general de muy escasas luces, tiene una buena caracterización sobre él y sobre lo que produjo en las fichas, en los libros de Milcíades Peña. Muy mal militar porque las batallas que ganó, las ganó políticamente, las perdió militarmente. Fueron todas batallas, todos triunfos a lo Pirro. El regreso de Pavón, dice, cuando vuelve a Buenos Aires, a quienes estaban reunidos esperándolo, os reintegro las intactas las tropas que me confiasteis, y en realidad los que quedaron vivos fue un 30% de los que había llevado al combate, mientras que la Confederación, que había perdido un 80% menos de hombres que Buenos Aires. Pero tuvo una construcción política a partir de eso que le sirvió, hizo una historia en términos de lo historiográfico interesante. Cuando hablo de lo historiográfico es la enunciación de los hechos conforme fecha y lugar, no el análisis interpretativo desde la cuestión ideológica que podemos hacer desde el materialismo dialéctico, desde el revisionismo, etcétera, etcétera. Yo el otro día que estábamos hablando contaba lo de la Guerra del Paraguay. Ahí aparecen, y hablábamos también que se venía gestando hasta 1874 muy fuertemente la pirámide, o el pilar de la educación, con un fuerte desarrollo, con la incorporación del método lancasteriano, con Sarmiento como protagonista en ese aspecto, y en salud pública la guerra precipitó, como suele ocurrir en la historia de la humanidad, desarrollos de esquemas de atención. Por eso, inclusive, en el año 1874, recordemos que la guerra es de 1871, paralelo a eso tuvimos todo el episodio de la fiebre amarilla que yo les contaba, 16.000 muertes acá en Buenos Aires, y hacia 1874 se funda un hospital acá en el barrio de Barracas, cerca de Constitución, es el Hospital Guillermo Rawson, que es el primer hospital para los inválidos de la Guerra del Paraguay. En ese hospital vamos a ver después, ya en el siglo XX, que hay uno de los íconos del desarrollo de la salud pública a nivel mundial. Porque ya, y después lo vamos a contar, en 1914 se hace la primera transfusión de sangre tratada del mundo, que la hace Luisa Gotte en noviembre del 2014, por una cuestión, un descubrimiento absolutamente casual. Cuando se levante la cuarentena y podamos comer asado, se los cuento con vino. Y tenemos ya a posteriori todo lo que es una de las escuelas más ricas a nivel universal de desarrollo de la cirugía, que es la cátedra de los hermanos Finochietto. Bueno, el más reconocido fue Enrique Finochietto, que no solo desarrolló las técnicas quirúrgicas
más importantes que se usaron hasta hace prácticamente una década, entre 10, 15 años atrás, es decir, luego la aparición de la electromedicina y demás, la fue retrocediendo, la fue dejando de lado, sino que también lo que se desarrolló fue el instrumental de cirugía que acompañaba o necesario para esas técnicas quirúrgicas. En 1883 se funda lo que es la asistencia pública, que era el SAME de la época. Es decir, un sistema que tenía la particularidad de ir donde existía un accidente o donde había un requerimiento, tanto de un grupo social o de algunas personas, para tratar de atenderlo o de asistirlo. Y ahí se van conjugando dos elementos. Ahora pasamos a la otra. Sí. Dos elementos que conforman la etapa del llamado higienismo. Una etapa que tal vez el ícono en términos de su institucionalización fue el doctor Celestino Coni, que era el higienismo. Más allá de lo que se hacía en términos de asistencia, se trataba de hacer políticas no sanitarias todavía, pero para resolver los problemas integrales de la comunidad que afectaban la salud. Conseguir agua que fuera potable, ver qué pasaba con la zoonosis, la calidad de los medicamentos. Es decir, fueron surgiendo hasta lo que es la sociedad veterinaria, donde había mucha relación con los animales en términos de la vida cotidiana. Y se iban viendo qué pasaba con, y tuvieron gran actuación en lo que fue la epidemia de cólera que nos mandaron los rosarinos. Se iban tomando políticas integrales, se iban tratando de, a su vez, hacer, sin llamarlo como tal, prevención. Por eso se constituyó en la Facultad de Medicina como materia central la materia de higiene. Es más, se mantuvo durante mucho tiempo esa materia, aún, y a mí me tocó tenerla, en las escuelas secundarias, primarias y secundarias. Se crea, por ejemplo, lo que es sanidad escolar, es decir, hacer el seguimiento de la talla, del peso de los chicos. Estoy hablando de fines del siglo XIX. Esto tiene un fuerte desarrollo hasta, yo diría, los años 20 prácticamente, pero va constituyendo las bases del sistema de lo que fue después la salud pública. La salud pública ya se empiezan a concebir, después de los años 20, el padre de la salud pública fue el doctor Carlos Alvarado, en Argentina, y con él yo diría los tres grandes maestros son Alvarado, Romaña y Salvador Massa, que empiezan a tratar de ver qué pasa con enfermedades que están más allá de la metrópolis. Massa concretamente empieza a estudiar
en el noroeste, el tema, y en el noroeste el tema del paludismo, en el noreste qué pasaba con el Chagas, por eso se conoce hoy como la enfermedad de Chagas-Massa, y se empieza a construir sobre un modelo que fue el más desarrollado en 1920, que fue el modelo de atención primaria de Gran Bretaña, el inglés, muy fuerte al día de hoy, de salud integrada, gratuita, esto de hacer medicina preventiva, cosa bastante olvidada, y digo, hoy parte de los discursos y muy poco efectiva en los sistemas en sí mismos. Pero ¿qué pasa? A fines del siglo XIX, cuando aparecían todos estos desarrollos y cuando a su vez se trataba de conformar un atisbo de nación con alguna posibilidad de desarrollo burgués en Argentina, por eso hay una particular generación que se la nombra hasta el día de hoy, que es la generación del 80, inclusive es cuando se redescubre a Belgrano. Belgrano, que hace poquitos días, el 20, se cumplió su paso a la inmortalidad, murió en la miseria más absoluta y en la desaparición histórica hasta que lo rescata esa generación del 80, que era una generación entre liberal, católica, pero que conformó la necesidad de un pensamiento común de generar una burguesía que los enriqueciera a ellos y que a su vez tuviera un nivel de desarrollo en términos de acumulación de riqueza. La particularidad que el haber traído esos próceres, digo, estaban totalmente silenciados, va conformando una identidad de nación y va incorporando a esa identidad toda la migración que ya hacia 1880 era muy fuerte y sobre todo de obreros calificados. Surge en Buenos Aires sobre todo, y remito a Buenos Aires porque era la puerta de entrada por el puerto, la conformación de los primeros movimientos de trabajadores organizados y, obviamente, los primeros reclamos sociales, gremiales y políticos del sector de trabajadores, porque venían ya con una formación en términos de la lucha, de la ideología y demás, de España, de Europa, perdón. Recordemos que yo les dije la semana pasada que ya en 1848 se había escrito el Manifiesto Comunista. ¿Por qué? Porque había un proletariado que lo veía Marx muy claramente en Londres en esa época, fundamentalmente. Ahora bien, llegan los primeros trabajadores, empiezan a desarrollar industrias diversas y empiezan los reclamos y empieza la reacción sobre esos reclamos. Yo decía que nacieron los movimientos sindicales, gremiales y los políticos y también los movimientos sociales, que a veces muchos creen que
aparecieron hace un año, 2 años. Hacia fines de 1870, por ejemplo, en términos de movimientos sociales, el primer gran movimiento social fue un movimiento de los inquilinos, que está reflejado en una milonga que se llama Josefina, el tango, la milonga, que es para otro tipo de charlas, Eugenio, refleja mucho. ¿puedo interrumpir un momento, Eugenio? ¿Sí? Creo que se incorporó, ¿estás Belenimas? Bueno. No, lo que Yo ocurre... ya me voy. Por eso. Espera que abra un segundito. Se tiene que ir Julieta y se acaba de incorporar Belén Imas, que es de Paraguay. Ah, Julieta se despidió de la clase. Bueno, nada. Juli, después te lo paso. Gracias. Gracias. Besos. Que estés bien. Y Belén, no sé si nos está escuchando. Bueno, sigamos, Eugenio. Bueno, contaba que hacia fines de 1870 aparecen los movimientos sociales. El primer gran movimiento social fue un movimiento de inquilinos. Había en Buenos Aires los llamados conventillos, que eran casas colectivas donde vivían muchas familias, y se alquilaban habitaciones. Cuando no se pagaba una semana, se desalojaba a la persona. Esto ocurrió con una planchadora llamada Josefina, que tenía un hijo discapacitado, no pudo pagar, la desalojaron, y ahí se conforma el primer movimiento de inquilinos. Dejaron de pagar todos los inquilinos de todos los conventillos, y a partir de eso, ese movimiento evitó que se desalojaran por falta de pago a las familias. Digo esto para ubicar que los movimientos sociales, sin una construcción político-ideológica, como sí tenían ya en esa época los movimientos gremiales, sectoriales en términos de las distintas actividades laborales, tenían ese otro doble componente. Era muy fuerte el movimiento anarquista. Para 1879 andaba por estas tierras Enrico Malatesta, y esos grandes movimientos, esas grandes luchas, con a su vez grandes represiones, terribles represiones, con leyes que fueron espantosas, como la ley de residencia, que hacía que quienes eran sorprendidos en ese tipo de defensa de los derechos, se los mandaba al exilio a el hombre de la familia, que era quien tenía en general la posibilidad de trabajar, y parte de la condena es que la familia, la mujer, los hijos, se tenían que quedar acá, por lo cual quedaban sometidos al hambre. Esos grandes movimientos empezaron a convertirse en parte de leyes de un sistema democrático ya de concepción burguesa. La primer ley, tal vez en términos de progresismo más interesante, es en 1884, la ley 1420. La ley 1420 les contaba el otro día, es una ley de educación pública, gratuita y laica. Es una ley que inclusive a nosotros, a mi generación y hasta generaciones posteriores a la mía, hizo que toda la educación, el 90%, 95% de la educación fuera pública, fuera laica, y que nos permitiera desde la escuela tener
una ascendencia en términos de las posibilidades sociales y muy relacionada con una concepción que en muchos casos nuestros padres, analfabetos o cuasi analfabetos, tenían lo que escribió un historiador argentino, un historiador, poeta, Florencio Sánchez, el sueño de mi hijo el doctor, ¿no? Es decir, una forma de ascender socialmente, tal vez la más extendida dentro del propio proletariado, era la idea de educarse. Ya entrado en el siglo XX, tenemos que ese gran movimiento obrero que había tenido tanta fuerza en las últimas décadas del siglo XIX, y había generado una concepción de proletariado urbano, sobre todo, muy fuerte, lleva a tener, inclusive, con una idea bismarckiana, en el año 1904, la primera ley previsional de Latinoamérica, que es la ley 4349, para empleados públicos, una ley de jubilación. Digo bismarckiana porque el concepto, seguimos, el concepto de la ley de von Bismarck, que la desarrolla durante la República de La Salle, es el tema de que tantos obreros o trabajadores activos podían sostener a un trabajador que dejaba la actividad. Esto en realidad tenía una interesante concepción desde la burguesía, porque previo a esto, lo que era la previsión era lo relacionado a lo absolutamente individual. Recordemos que la producción se basaba fundamentalmente en la fuerza física del trabajador. Fuerza física que, a medida que disminuía, le hacía perder plusvalía al dueño, le hacía perder ganancia, y a su vez ponía en riesgo la propia subsistencia de ese trabajador. Cosa que le importaba muy poco a los dueños de los medios de producción, el agotamiento del trabajador, pero sí les preocupaba que el dejar el trabajo en paralelo lo convirtiera en un indigente, es decir, lo convirtiera en alguien que no podía consumir, porque es más, lo que motorizaba su producción de riqueza tenía que ver con esa posibilidad de consumo. Así que esto se va manteniendo como concepto en términos de lo previsional y el desarrollo también de leyes laborales como la ley de 8 horas, la ley de la silla, la ley de la copa de leche en tareas insalubres. En esa primera mitad del siglo, yo diría hasta 1830, donde vemos, hay un periodo muy interesante en el desarrollo argentino que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial y sobre todo con el desarrollo, están nuestras compañeras de la Patagonia, de la producción de lana, que estuvo muy relacionada a la Primera Guerra Mundial. Inclusive las grandes sublevaciones, como en 1921, en la Patagonia y demás, tuvieron que ver con una Argentina exportadora de lana,
y paralelamente de granos también, pero fundamentalmente de lana. Lo que vemos acá entonces que ya tenemos 3 diseños de hasta 1920, lo que era el higienismo, a partir de 1920 ya salud pública, una concepción muy fuerte que se mantiene prácticamente hasta los 90 y se va desarrollando una idea que se consolida hacia entre el 20 y el 30 de un Estado burgués. Es decir, un desarrollo embrionario capitalista en detrimento de una concepción del siglo XIX muy relacionada a una construcción casi feudal hacia hasta el año 1853 y luego muy relacionada a los intereses de la oligarquía y no a la producción que había sido aniquilada con esta experiencia que se había frustrado en todo el noroeste, ¿no? Lo que vemos inclusive, que en este periodo, por ejemplo, y es muy importante, en el año 1818, en términos de el otro pilar, se genera lo que se llamó la reforma universitaria, 1918, perdón. La reforma universitaria que tiene su primer gran episodio en Córdoba, establece lo que después fue derruido, en muchos casos violentamente por las sucesivas dictaduras, y en los últimos años ideológicamente con una ideología pseudo-progresista, pero muy retrógrada, que es la autonomía universitaria. La universidad que se concibe como pública, la universidad que sigue los lineamientos de la 1420, pero que, por ejemplo, en Córdoba, en la docta, tenía una vieja estructura de lo que habían sido tanto los colegios secundarios y la universidad desde el punto de vista de la formación jesuítica. 1918 es la gran ruptura con esas viejas tradiciones y es uno de los grandes hitos de ese otro pilar que se fortalece en Argentina, que se da precisamente en una década, hasta el 30-35, donde aparece inclusive desarrollándose en paralelo al proletariado con una concepción de movimiento vertical en términos de lo social, una pequeña burguesía originalmente que había surgido como hijos del proletariado, como los propios proletarios, interesante en zonas urbanas, con algún desarrollo importante en zonas urbanas, y que pretende empujar sus intereses de clase a acercarse a las concepciones burguesas. Me parece que estamos en cualquier lado, la Filmina, ¿no? ¿Por qué año vamos? Vos decime, ¿eh? ¿Sigo? No, seguimos. ¿Sigo? Perón. El audio, Eugenio. Eugenio, el audio. Eugenio, el audio. Ah, hola. No se te escuchó, ¿eh? Pues, había un llamado.
Ah, bueno, escúchame. Violeta. Ah, acaba de llegar Teodora, espera. Eugenio, voy por gobierno peronista. ¿Qué hago? No, no, y ahora llegamos a esta, no importa. Bueno, Planteo el tema del 35. Entre el 20 y el 35 hay gobiernos que responden a esa construcción pequeño burguesa, el alvearismo, que nos contacta mucho con Europa, a través de lo que había sido las mieses de la posguerra. Argentina en la Primera Guerra se mantuvo neutral. Esto llevó a que emigraran de Buenos Aires, una colonia muy importante de franceses del Nantes, que mudaron a Montevideo. Por eso Uruguay, Montevideo, tiene muchas características similares a Buenos Aires, a lo que había sido Buenos Aires del principio del siglo XX, mudaron sus costumbres afrancesadas, ¿no? Cuando se estaba dando ese desarrollo, irrumpen ya formas muy autoritarias, dictaduras brutales. En 1935 la dictadura de Uno nos pasó lo peor, y hoy es un día especial para recordarlo, porque más allá de una dictadura de neto corte fascista, es decir, ideología que se va imponiendo y se va manteniendo durante el siglo XX, y aún movimientos populares tienen ese componente durante el propio siglo XX, esa dictadura genera brutales cambios hasta en lo cultural, una regresión en términos de todos los sistemas, y decía que el 35 también es un año desgraciado, porque un día como hoy, en Medellín moría Carlos Gardel. Carlos Gardel, ustedes saben que, como decía el poeta Héctor Negro, nunca existió, solo fue un tipo que se creyó Gardel. Pero comento inclusive, y lo de Gardel es interesante porque Argentina iba y venía, y los argentinos iban y venían de Europa con mucha fluidez. La oligarquía argentina tenía, a diferencia de otras oligarquías, una concepción muy en lo cultural, era bastante culta. Hay un famoso episodio que vive Saint-Exupéry, que fue quien venía con su avión, es más, el Principito era argentino, es decir, venía con su avión trayendo correo y con el mismo llegaba hasta la Patagonia. Saint-Exupéry hace un aterrizaje forzoso en Entre Ríos, tenía un desperfecto en el avión, en un campo, y se le acercan dos niñas, dos chiquitas. Una murió hace una década, una cosa así. Imagínense, este tipo hablaba francés e inglés, no tenía la más pálida idea del español, y lo que los sorprendió, les habló en francés a las chiquitas, y las chicas, que eran hijas de un propietario de un campo en Entre Ríos, les contestaron en francés, eran muy niñitas. Una de ellas fue el modelo que utilizó
para el dibujo del Principito, después Saint-Exupéry. Digo, había una formación de la oligarquía con una mirada muy europeizante, muy afrancesada. Ahora bien, con este estado y desarrollo de una fuerte conducta represiva en términos del proletariado, pero a su vez con un movimiento social y político que se había estructurado en fines del siglo XIX, les contaba del anarquismo, les contaba de los movimientos sociales. Hay gran enfrentamiento y hay gran represión, terrible represión a los sectores del trabajo, a los sectores obreros. La dirigencia obrera era fundamentalmente socialista y anarquista. En 1917, lo que era el gran partido socialista, como ocurrió en la mayoría de países del mundo, se fractura en tres grandes líneas, en un congreso que fue en un teatro de La Boca, que se llamaba Verdi, que fue el Congreso de la Verdi, se lo conoce como tal, y se fractura en tres grandes partes. Uno queda el socialismo democrático, que era la socialdemocracia, otra porción mayoritaria que conformó el Partido Comunista, y un tercer sector de concepción internacionalista, que fueron los llamados terceristas, los que adherían a la Tercera Internacional. Esto desde lo político, desde lo sindical, la confrontación era cada vez más dura, los gremios más combativos eran los de la construcción, y gremios totalmente anarquistas, como fueron panaderos, plomeros. El gremio de yeseros, que era un gremio de gran poder, porque Buenos Aires, y lo ven al día de hoy, tiene muchos edificios con una enorme cantidad de molduras, lo que es Avenida de Mayo y demás, con casas, casonas muy afrancesadas y demás. Y los yeseros es quienes hacían esas molduras, con lo cual ellos y otros gremios como hoy desaparecidos, como fue el gremio de los sombrereros, que era netamente comunista, tenían gran capacidad de movilización, una enorme capacidad de movilización. No había todavía en el país el desarrollo de industria pesada. Esto se va a ir dando hacia la década del 40, y ahí vamos a ver cómo, con la irrupción de un proletariado rural, una confluencia con el proletariado urbano, una concepción de un sindicalismo distinto al sindicalismo socialista, anarquista y comunista que había hasta ese momento, generan otro tipo de construcción. Vamos a entrar a ver algo que le interesaba a Teo en su pregunta, que es cómo se va dando una construcción de ese keynesianismo post-crisis del 29, que tardíamente se traslada en una confluencia con una concepción desde lo europeo muy entremezclada
con estructuras de lo que era la concepción fascista italiana, lo que fue la irrupción y que acá en estas tierras tuvo una fuerte influencia, lo que fue la disputa entre los nacionales y los republicanos, lo que fue la Guerra Civil Española. Todo esto lo vamos a ver en la próxima charla. Vamos a estar terminando en esta tercera charla, ya ahora, lo que son las estructuras legales, y vamos a describir la normativa. Vamos a terminar con esta historia que ya los pone en situación, vamos a llegar a la actualidad, y en la última charla, que va a ser la cuarta, vamos a repasar al día de hoy cuáles son cuál es el estado de cada una de esas estructuras, y vamos a ver cuáles son cada una de las inquietudes de ustedes respecto a la explicación de esa estructura. Nos vamos con la última filmina, que es gobierno peronista, que es ese periodo de transición a partir de los 40. Vemos acá cómo irrumpe ese proletariado rural al cual yo les aludía, cómo aparece el sanitarismo y figuras del interior en la gran ciudad, como Ramón Carrillo, uno de los más importantes sanitaristas, y ya entramos a el periodo que se entrelaza muy directamente con los días que hoy estamos viviendo. ¿Cambio? ¿Avanza, Eugenio? Tengo otra charla ahora. Ah, ¿terminaste hoy? No entiendo. Hoy terminamos. Ah, espera que vuelvo la cámara. Espera. Son casi 6:30, ¿estamos bien? Sí, sí. Hola, Teo. No importa. Hola, llegué. La grabé. Raúl, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Teo, se supone que Belén Imas, pero no. Yo los dejo porque tengo otro compromiso. Bueno. Chao. Prepárense en todas las preguntas que quieran sobre lo que venimos hablando, y en la primera parte de la próxima charla la dedicamos a todas las preguntas. ¿Listo? Tomamos la palabra. Ok. Bueno, chao. Chau, chicos. Bueno, terminó. Se tenía que ir. ¿Todo bien o están muy desconcertados? ¿Vos, Claudia, que te incorporaste hoy? A mí me gusta la historia, lo que sí es mucho material que son muchas cosas importantes como para leer y tener en cuenta. Bueno. Ahí yo te mandé escrito, si me mandabas, para que no te olvides de mandarme lo anterior. Sí, claro. ¿Raúl? No. ¿Raúl va siguiendo? No tiene audio. Perfectamente, sí, sigo. Está bien. Entonces acá cortamos. Acá cortamos hoy. Yo les mando Teodora, Claudia, bueno, y los que no estuvieron, se tuvo que ir Julieta, de hoy. Y preparen las preguntas, porque la que viene va a tomarse un rato para sacar las dudas que tuvieron, y después va a seguir, ya escucharon, ¿no? La que viene va a ser... Pregunto materiales sobre esto. Allá digo, uno puede buscar por todos lados, está claro, pero ¿ustedes tienen algo seleccionado? Ahora le pregunto a Eugenio, porque él siempre va decidiendo. Sobre la marcha. Va decidiendo, sí, es muy anárquico. Pero sí, le pedimos
unos enlaces de bibliografía de historia, Digo, para que Silvia, te manden, puedo hacer... por correo. al correo. Si pueden mandar por correo, dale. Sí, Estela. No, te quiero hacer una pregunta, pero del otro curso, porque estamos, el de estimulación cognitiva, ¿es el mismo que ya hicimos hace 2 años? No tengo idea. No tengo idea. No me podés... 2 años. No sé cuál hiciste vos hace 2 años. El de Daniel Naviglione. Si querés lo hablamos en privado porque... Dale, te lo hablamos por privado. Dale. Bueno, chicos, cualquier cosa me escriben, y si no, yo mañana les estoy mandando el material y la semana que viene empezamos con las preguntas, ¿sí? Dale. Chao. Dale.